Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa en Tres Puntos. Hoy, 28 del mes de julio, ya finalizando el mes de julio y tomando siempre caminos hacia el avance de lo que sería el desarrollo tanto de nuestros países como el desarrollo global del mundo, sobre todo en estos temas. Y hoy vamos a tener un tema interesante con el doctor Douglas Escotos. Vamos a hablar de un tema interesante que es del derecho laboral. Él es especialista en derecho laboral, también profesor universitario, y vamos a tratar este tema que nos compete, un tema controversial que venía dándose de mucho tiempo en el debate y realmente ya la legislatura no dio más y se cae el Código Laboral de nuevo. Pero siempre nos va a acompañar Javier López Guillermo Torres la noche de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a hablar de derecho laboral y todo lo que tiene que ver con el Código de Trabajo. Bienvenido a su programa en Tres Puntos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes de igual forma, a nuestros amigos televidentes que siempre pues, están ahí frente a su televisor para compartir con nosotros estos temas de interés. Bienvenido, doctor. Gusto saludarle nuevamente por acá. Ya esté en su casa. Sí, así es. Gracias. Buenas noches a todos ustedes y a los amigos televidentes que nos sintonizan esta noche. Estamos aquí como siempre, cada vez que nos requieren para contestar cualquier interrogante relativa al derecho del trabajo y más ahora que está en la palestra pública. Así es. Le damos la bienvenida, doctor Douglas, que usted ya es una parte de este programa en estos temas jurídicos cuando se trata de derecho laboral. Y penosamente otra vez cae el código laboral en las manos de los legisladores, porque finalmente eran los legisladores. Y hemos visto que se presentó en una primera opción, luego se presenta por segunda vez y dice que ya al finalizar la legislatura, al presentarse dos veces no puede otra vez ya hacer este código, tener la extensión que se está dando con el Código Penal. Entonces me gustaría que usted nos dé a conocer aquí a nuestros amigos televidentes que siguen este programa, realmente cuáles son los intereses que están afectando a que el Código Laboral no prospere, no pase con las condiciones que se quieren. Nos gustaría que usted como experto nos dé a conocer. Sí, bien. Lo primero es que hay que hacer una breve historia de lo que ha pasado con el Código de Trabajo en la República Dominicana. Sabemos que la ley 16912 es el actual código que está vigente en la República Dominicana desde ese año, 1992. Hace más de 12 años que se ha venido discutiendo la propuesta, la modificación al código, que la modificación a la cesantía, que el procedimiento hay que hacer algún tipo de ajustes, varios temas, que el teletrabajo después de la pandemia, que el tema del fuero paternal, de la licencia paternal, el tema de las domésticas, varios temas han provocado la discusión a la modificación o adecuación al Código de Trabajo. Sí, ciertamente, aunque la legislación de 1992 ha sido en la República Dominicana una de las legislaciones más prósperas, más exitosas, porque todas las que han nacido después de 1992 en alguna parte ha querido copiar algo del Código de Trabajo, no menos cierto es que requiere de adaptación, ajuste con relación a los nuevos tiempos. Evidentemente hay cosas que en este 2025, 30 años y algo de haber nacido el Código de Trabajo, hay cosas que requieren que la legislación lo contemple. Ya mencioné algunos por solamente decir el teletrabajo. Pero hay puntos que el tripartito no ha podido ponerse de acuerdo. El gobierno, sector empleador y sector trabajador, que son los que han discutido estas propuestas de modificación del código, lo que no ha permitido esa modificación. Finalmente, este gobierno, en el mes de octubre del año 2024, presentó en la semanal un proyecto supuestamente, entre paréntesis, entre comillas, consensuado con el tripartito. Y fue al Congreso Nacional. El Congreso Nacional, específicamente al Senado de la República.
el Senado de la República recibe una propuesta de modificación al Código de Trabajo supuestamente discutida con el tripartito, pero que hasta el momento de la llegada al Senado de la República nadie conocía el contenido de eso. Nadie conocía el contenido de lo que... Era secreto. Era completamente hermético, pero tengo entendido que hasta contrato de confidencialidad firmaron el tripartito antes para que no se filtrara nada de lo que se estaba discutiendo en el Ministerio de Trabajo. Luego que llega al Senado, el Senado hace público la propuesta de modificación del código y crea la comisión que estuvo encabezada por Cholitín, el senador de Higüey. Una comisión que realmente convocó a varios sectores de la comunidad jurídica, a varias asociaciones de abogados laboralistas, escuchó al sector empleador, escuchó al sector trabajador, asociaciones, gremios, y recibió propuestas allá lo que ya se había presentado ante el Senado de la República. Escuchó, mucho escuchó. Nosotros estuvimos presentes a través de la Asociación de Abogados Laboralistas, estuvimos presentes también como comunidad docente en el Senado de la República, y finalmente hace un tiempo, me parece que en primera lectura fue aprobado el Código de Trabajo, la modificación al Código de Trabajo. Sin embargo, ahí se eliminaron cosas que propuso el sector empleador o que llegó supuestamente consensuado, entre ellos la figura del juez conciliador. Se incorporaron otras cosas que las asociaciones que visitamos la comisión propuso. Y hace aproximadamente una semana el Senado también aprobó en segunda lectura el Código de Trabajo. Sí. De manera sorpresiva, cuando ya la legislatura está al borde de concluir, la Cámara de Diputados, sin leer la propuesta del Código de Trabajo, habiendo venido del Senado con la figura que en primera lectura se había eliminado, que fue la figura del juez conciliador, en segunda lectura vuelven y lo incluyen. Sí. Y la Cámara de Diputados aprueba en primera lectura, decimos nosotros, como sociedad de abogados laboralistas, como gremio, como un palo acechado, porque no se leyó la propuesta de modificación del código y se aprobó en primera lectura el jueves, el jueves pasado. Pero ahí el sector empleador se opuso a esa modificación al Código de Trabajo. Los diferentes gremios de abogados laboralistas hicieron rueda de prensa, hicieron notas de prensa expresando su preocupación con relación a lo que había aprobado la Cámara de Diputados, que ya había venido del Senado. ¿Por qué? Porque existían varias omisiones, existían varias disposiciones que riñen con la Constitución, y realmente el Congreso Nacional estaba perdiendo una gran oportunidad de hacer una real modificación al Código de Trabajo que se adaptara realmente a los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque no regula las plataformas digitales. Deja de forma precaria el teletrabajo. No trata aspectos como el fuero paternal. Temas nodales y fundamentales que el Congreso Nacional debió haber aprovechado esta oportunidad para incluirla en un nuevo Código de Trabajo. ¿Qué es el fuero paternal para que nuestros amigos Bueno, el fuero paternal es la protección que tiene el padre de una criatura que está en gestación en su esposa, pero que el que está trabajando es el padre, y la esposa embarazada está desempleada. O sea, proteger, porque el Código de Trabajo lo que pretende proteger no es a la mujer, porque el principio de igualdad dice que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Claro. Entonces, si la esposa no está, por ejemplo, laborando, entonces debería proteger
el trabajo del trabajador, del trabajador padre futuro, Sí, claro. futuro padre a los fines de mantener Igual la que la estabilidad mujer. de la criatura. Igual que está, Igual como ocurre con la mujer. Con la la mujer en actualidad. este caso embarazada no se puede Y los cancelar. 15 días también que estaban solicitando Sí, también. eso es licencia paternal. Licencia paternal. Eso es otra cosa que Para van de la mano. cambiar, por eso aprovechar, para diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Es así. Miren, nosotros hemos hablado bastante de la licencia paternal porque el tripartito vendió la idea de que ha existido un aumento al 100%, y ciertamente es así, porque la licencia paternal en el actual código de 1992 son 2 días. Sí. ¿Sí? Ahora, en la propuesta de modificación al código, ellos consensuaron 4 días, pero nosotros decimos, ¿cómo es posible que se haya aumentado solamente 2 días si ya varios legisladores habían propuesto a un aumento de 15 días y habían acordado entre los legisladores que habían hecho la propuesta llevarlo a 10 días? Entonces, aumentarlo solamente a 4, evidentemente no es una gran conquista cuando el propio, claro. los trabajadores que prestan servicio en el Estado, y hay empresas que de manera privada han decidido darle los 15 días, el Estado, a los trabajadores que prestan servicio en el Estado, mediante un decreto se aprobaron 15 días. Entonces, ¿por qué a los trabajadores que prestan servicio en empresas privadas no le otorgan lo que ya previamente había acordado y se había discutido en la Cámara de Diputados? Así es, vámonos, con su permiso, doctor, a nuestra primera pausa comercial para continuar con este tema y bajamos en unos minutos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa para brindar los productos de la calidad, que son los productos de Rica, compartiendo siempre con nuestros invitados especiales. Aquí poder compartir un sabroso jugo como es el cóctel de néctares que tenemos hoy en el día de hoy, con el sello de garantía de la familia Rica. Adelante, Javier. Doctor, una de las grandes discusiones que se ha dado en este momento, en este código laboral, ha sido el tema de la cesantía. El sector empleador ha planteado que reconoce la cesantía de aquí para atrás a todo empleado que está al día de hoy con su puesto de trabajo, le reconocen la cesantía. Ahora, de aquí para adelante, buscar otro mecanismo de discusión de ese tema, o que no acumulen y que se vaya a un fondo, o que se le dé una otra forma. No, hay muchas alternativas, pero otra forma. Ese es uno de los grandes tranques que tiene el Código Laboral de este momento. Sin dudas, sin dudas. Hablar de modificación al Código de Trabajo y no tratar el tema de la cesantía para el sector empleador no es conquista, porque todo lo que ellos traen siempre a la mesa es el tema de la cesantía y el día de salario por cada día de retardo, porque todos los aspectos que modifica la propuesta beneficia procesalmente al sector empleador. Por ejemplo, el tema de la reducción de la consignación del duplo, el tema del juez conciliador, el tema de los embargos, son temas que ya el sector empleador está satisfecho con los avances respecto a los temas procesales. Sin embargo, el tema de la cesantía y el tema de un día de salario por cada día de retardo en el pago del cumplimiento de las prestaciones laborales son los dos temas que el sector empleador siempre tiene sobre la mesa. Recordemos que cuando el presidente presentó ante el Congreso Nacional el supuesto consenso, inmediatamente el sector empleador se expresó diciendo que no estaba de acuerdo con lo que se había presentado en el Congreso Nacional, que eso realmente no había sido un consenso entre el sector empleador, sector trabajador y gobierno. ¿Por qué? Porque el tema de la cesantía no había sido logrado un consenso y que ellos entendían que todavía podían seguir en la conversación a los fines de establecer una fórmula que le permitiera a ellos sentirse satisfechos. Porque de las fórmulas que ellos plantean, en una oportunidad se habló la eliminación de la cesantía o la sustitución por un seguro de desempleo, pero cuando encontró resistencia del sector trabajador y del propio gobierno, entonces cambió a una fórmula que era una limitante, ponerle un límite
al derecho de la También cesantía. eso se mencionó. Eso es otra de las cosas que ha planteado el sector empleador y evidentemente el reconocimiento del derecho de cesantía de forma retroactiva es imposible eliminarlo, porque una nueva ley no puede eliminar derechos que ya existen de forma retroactiva, sino que opera para la posteridad. Ese era el caramelito envenenado que también querían dar con relación a la cesantía. El sector patronal reconocía que la ley no puede ser retroactiva. Evidentemente. Pero entonces ahí viene el problema. A partir de ahora, todo el que entraba al sistema laboral salía entonces Sin en- la cesantía. sin esas condiciones, sin esos Sin beneficios. esos mismos derechos, nosotros siempre hemos explicado y siempre que tenemos la oportunidad de explicar el tema de la cesantía, tenemos que decir, porque se ha vendido como que la cesantía es algo gravoso para los empleadores y evidentemente hemos crecido como país de 1992 a esta fecha. ¿Y por qué? Porque la cesantía es un derecho eventual. Sí. No es un derecho obligatorio que le asiste a los trabajadores. De la única forma que la cesantía le corresponde a los trabajadores es cuando el contrato de trabajo termina por culpa del empleador, que él haya decidido ponerle término sin ninguna causa evidente, sin ninguna causa probable ante los tribunales. En estos 30 y algo de años que tiene el Código de Trabajo han pasado muchas cosas, pero específicamente porque los trabajadores y los empleadores, para un sector y para otro, no necesariamente están correctamente asesorados y al no estar correctamente asesorados sus procesos no son bien llevados. ¿Cuántas empresas han quebrado por otorgar la cesantía a los Mire, trabajadores? no, es que Desde 1992 hasta la fecha. yo no conozco esa estadística, ¿Cómo pero así? además, cuando vemos en la estadística que tiene la Suprema Corte de Justicia, los procesos que se llevan ante los tribunales de trabajo, los empleadores están obteniendo mayores ganancias de causa en los tribunales. Es decir, que realmente, y sobre todo en los últimos años, en los últimos 15 años, ¿por qué? Porque los empleadores han empezado a asesorarse correctamente frente a los procesos que están iniciando los trabajadores en contra de la empresa y obteniendo un resultado evidente y medible. Se dice que realmente el Código de Trabajo, ¿verdad?, o de Derecho Laboral está en contra del empresariado y favorece más al empleado. O sea que el empleador siempre se ha quejado por esas cláusulas que tiene que van en contra prácticamente de las empresas y que las que más se perjudican son las medianas y pequeñas empresas porque a veces cuando tienen que cumplir con la misma ley, entonces ellos como empresas pequeñas no pueden resarcir esas deudas que se les presentan en momentos determinados cuando tienen que despedir empleados. Mire, el derecho al trabajo lo que busca es armonizar los derechos entre empleadores y trabajadores. Y el símbolo de la justicia es una balanza. Entonces, como el Código de Trabajo tiene que venir en auxilio del débil, porque si nos vamos a una norma que opere de forma igual entre empleadores y trabajadores, el empleador estaría arropando los derechos de los trabajadores. Por eso, en el derecho del trabajo, la autonomía de la voluntad, el principio de la autonomía de la voluntad no es absoluto, porque cuando una norma, cuando las partes acuerdan por escrito, firmado por el trabajador, la vulneración de un derecho, la ley establece que ese acuerdo es nulo, porque entonces fácilmente el empleador pusiera a firmar a los trabajadores la renuncia de los derechos y ellos estarían perdiendo todo. Entonces, es un equilibrio, buscando el equilibrio que la ley laboral en todas las legislaciones viene a establecer. ¿Y esa balanza? La parte, perdóname ahí, para ver, el issue, lo que fue la situación que se dice que gravitó a que no se dieran los acuerdos, es que el juez conciliador, ¿en qué iba a afectar a la empresa? Que me gustaría que diera detalle ahí, porque es uno de los puntos que dio. Mire, el juez conciliador en gran medida beneficia a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque el juez conciliador lo que pretende es que los procesos se resuelvan a la mayor brevedad posible en un preliminar. El preliminar de conciliación actualmente existe. Existe la figura del preliminar de conciliación, pero es el mismo juez que va a conocer el fondo. La propuesta de modificación del código pretende establecer un juez especializado, exclusivo, para conocer la conciliación, que en el hipotético caso en que la conciliación no prospere, estaría pasando a un juez diferente. Nosotros decimos que la intención
del juez conciliador no es mala. Lo único es que el procedimiento está mal concebido, porque aunque pone dos personas que son actualmente los vocales, los sustituye por dos conciliadores especializados, que podría provocar que la conciliación se realice de una mejor manera, hay aspectos que riñen con la Constitución, especialmente que el trabajador esté obligatoriamente presente en el preliminar de conciliación. Pero yo tuve información de que realmente lo que crearon mayormente la protesta fueron los abogados laboralistas, porque entendía que con el juez conciliador no tenían que buscar un abogado, sino que se iba a juicio de fondo de una vez, o con el juez, sin tener que buscar un abogado, o irse al Ministerio de Trabajo sin el abogado. No, porque para llegar al juez conciliador, Sí, obligatoriamente el trabajador tendría que depositar una demanda. Y esa demanda la preparan los abogados. Lo que sí encontró de frente a los abogados laboralistas sí, es que la conciliación, las costas del procedimiento, los honorarios de los abogados, costa, sí, no podían entorpecer la conciliación, porque si el juez conciliador advertía de que lo que estaba provocando el no acuerdo es las costas del abogado, entonces podía enviar el asunto al fondo, al nuevo correcto. juez, libre de costa. Sí. Entonces ahí encontró algún tipo de oposición por parte del sector de las asociaciones de abogados laboralistas, porque realmente el trabajador no llegó al juez conciliador de la nada, sino que evidentemente llegó producto de un apoderamiento. Entonces, ese apoderamiento, según como está concebido la figura del juez conciliador, no se le oponía al juez conciliador. O sea, el juez conciliador podía obviar el poder quotalitis y decirle al trabajador, mire, ¿usted está de acuerdo? Correcto. Olvidémonos del abogado, vamos a aceptar. Ahora, hay un detalle que me llama mucho la atención. Antes se hablaba en esto a partir del 92, y estamos hablando de Lupo Hernández Rueda, estamos hablando de Rafael Alburquerque, Sí. estamos hablando de Maestro. de maestros en materia laboral. Correcto. Me falta otro. Lupo Hernández Rueda. Lupo Hernández Rueda, Milton Rey Guevara Ajá, y Rafael Alburquerque. Cuando tú hablas de esos profesores y maestros, en el Congreso no hay uno que le lleve el maletín. Ahora, se hablaba también de lo que eran los embargos que muchos abogados ejecutaban a las empresas. ¿Eso se regula en este código o ya no se está ejecutando? Eso lo va a decir el doctor Douglas después que vayamos a la pausa y regresemos. Vamos arriba. Bien, ya de regreso tenemos una pregunta que Javier dejó en el aire. Adelante, don. Yo hablaba de maestros en materia laboral, Lupo Hernández Rueda, de Milton Rey Guevara y de Rafael Alburquerque, que no fue consensuado el Código Laboral y su aprobación en el 92. Fue impuesto por el gobierno. Pero fue hecho por los maestros. Ahora, en este nuevo Código de Trabajo, ya tú lo dijiste, que no había la intervención de grandes asesores. Hay un tema que los empresarios siempre se han quejado de los abogados, que hacen embargos temerarios y lo ejecutan, incluso engañan a los obreros y engañan a los empresarios. ¿Eso se está regulando o se pretende regular en este momento? Bueno, lo primero es que voy a hablar de los tres maestros. Esos tres maestros que crearon el Código de Trabajo. Nosotros en este momento decimos, oh, qué sorpresa que el tripartito no se ha asesorado con esos especialistas que aún viven, por ejemplo, el expresidente Rafael Alburquerque, Milton Rey Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, Rafael Alburquerque es ministro de Trabajo, vicepresidente de la República, y otros especialistas del derecho del trabajo que han descollado en estos 30 años del Código de Trabajo para presentar una propuesta que estuviera más ajustada a la realidad y a la norma constitucional. O sea, es penoso que no aprovecharan esa oportunidad. Pero contestando a la segunda,
pregunta con relación a los embargos ejecutivos específicamente, la propuesta de modificación del código cambia completamente la actual normativa relativa a los embargos ejecutivos, porque primero aumenta el plazo para que las sentencias de los tribunales de trabajo sean ejecutorias, número uno, aunque riñe con la ley de ejecuciones civiles, porque la ley de ejecuciones civiles establece un plazo de 10 días laborables y la propuesta de modificación al código habla de 8 días francos. Entonces, ¿cuál de las dos? O sea, fíjense un simple ejemplo de la dicotomía que existe en la propuesta de modificación al código y otras leyes que existen y que operan, y específicamente para los embargos ejecutivos. Si yo tengo 10 días, según la ley de ejecuciones civiles, como Ministerio Público para entregar el otorgamiento de la fuerza pública y la ley establece que es ejecutoria a partir de la octava franca, entonces no tiene eficacia esa modificación. Y muchísimas otras cosas más. Para embargar ejecutivamente, antes tú no necesitabas la fuerza pública, ya se necesita, como dije anteriormente. De igual manera, ahora en la propuesta de modificación del código se tiene que grabar el embargo ejecutivo desde el principio hasta el final. Grabarse y entregarse en un plazo el CIDIT mediante el cual se hace la grabación del embargo ejecutivo. Doctor, sí, ese tigueraje que hacían esos embargos con policías, vamos a llamar, del sistema vinculados, eso se va a terminar porque eso terminó en el 2019 con la ley de ejecuciones civiles, porque la ley 396-19 establece de carácter obligatorio y establece sanciones penales en contra de los alguaciles que hacen ejecuciones sin fuerza pública. Lo que significa que para ustedes hace mucho tiempo, seguro del 2019, no escuchan un escándalo de embargo ejecutivo precisamente porque la ley de ejecuciones civiles puso límite a eso. Es decir, que el tema de los embargos inmobiliarios, aunque la propuesta, embargo ejecutivo, perdón, aunque la propuesta de modificación del código pretende aún regularlo más ponerle límite específicamente a la parte relativa a la consignación para la suspensión de la ejecución de la sentencia. Ahora mismo con la ley 1692 o Código de Trabajo, para tú provocar la suspensión tiene que consignar el duplo, ir al juez de los referimientos. Con la propuesta de modificación al código no. Con la propuesta de modificación al código solamente el monto de la condena, no el duplo como actualmente existe. No tengo que ir al juez de los referimientos, el propio juez que dicta la sentencia ordena que se consigne el monto de la condena. O sea que ese capítulo relativo a las vías de ejecución completamente fue modificado y el sector empleador está satisfecho con esa parte porque realmente es gravoso la consignación del duplo, aunque yo no estoy de acuerdo con la consignación exclusiva del monto de la condena porque hay cosas que se generan en el trayecto. Por ejemplo, esa penalidad del artículo 86, si solamente la variación de la moneda, si solamente ponen al empleador a consignar el monto de la condena, hay derechos que se quedarán en el aire al momento que el trabajador vaya a cobrarlo si esa empresa desaparece, por ejemplo. Así es. Douglas, en el segmento anterior usted hablaba de la balanza que simboliza la justicia. Sí. Y en este proyecto de modificación del Código Laboral, me gustaría ver cómo anda la balanza en función de las modificaciones que se le están haciendo. ¿Hacia quién gira la balanza o si está estabilizada en cuanto a los intereses de los sectores? Evidentemente, si se presentaron 20 puntos a modificarse, el sector empleador no está de acuerdo con 2. Lo que significa con dos, cesantía y artículo 86 del Código de Trabajo. Sí. Es evidente entonces que el gran ganador de la propuesta de modificación al Código de Trabajo es el empleador, porque hay los elementos... El empleador. Sí, el empleado. El sector empleador, porque esos elementos, por ejemplo, el juez conciliador, el embargo ejecutivo, la consignación del duplo, el archivo definitivo del expediente, eso sí favorece al empleador. Entonces, al
esas conquistas presentadas por el sector empleador, ellos no la discuten. Es evidente entonces que el gran ganador de la propuesta de modificación del código es el sector empleador. ¿Y por qué la Nosotros nos queja? sorprende porque por el tema de la cesantía y por el tema del artículo 86. ¿Lo quieren todo? Nos sorprende, ¿Lo quieren todo? Sí. nos sorprende que expresándose tanto el sector empleador opuesto a la aprobación del código, los abogados especialistas en el derecho del trabajo independientes y asociados se han expresado en contra de la aprobación. Usted ve lo que representan al sector trabajador en silencio, porque parece ser que al sector trabajador lo único que le interesa es el tema de la que no le toquen la cesantía. O sea, lo único que le interesa al sector trabajador es la cesantía. No están viendo más allá Cierto. de los puntos tratados en la modificación. Ahora, Dura, en términos de sociedad dominicana, la cantidad de sindicatos que hay en la República Dominicana es muy ínfima, para no decir que no existe. Tú tienes a una serie de dirigentes históricos, dirigentes sindicales, que nadie sabe a qué sindicato pertenecen, que tienen toda la vida, se han pensionado y siguen actuando, y se han pensionado y siguen actuando, y se han pensionado y se van a morir y van a seguir actuando. No hay forma de que la representación cambie. Bueno, miren, lo primero es que quienes han representado el sector trabajador a través de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores, hay que reconocerlo, ellos han hecho un trabajo. Han hecho un trabajo histórico, han tenido varias luchas a favor de los trabajadores, pero nosotros entendemos que ya el relevo generacional debe llegar. Porque hay temas que quizás por un tema, yo por ejemplo, hay temas que mi hija lo maneja que yo no lo manejo. Claro. Hay temas en la actualidad que quizás ellos no tienen la capacidad o la preparación o la destreza de poder manejar plataformas digitales, de poder manejar teletrabajo, de poder manejar temas tan sensibles y que en la actualidad se están presentando en el día a día, o ellos se dejan asesorar por una nueva generación que permita la inclusión de temas importantes a la propuesta de modificación del código, o permiten el relevo. Porque es evidente que frente a esto que se acaba de presentar, no hay una conquista extraordinaria a favor del sector trabajador. Que uno pueda decir, bueno, mira, qué gran logro se obtuvo producto de esta propuesta de modificación. Vuelvo e insisto, después de que regresemos de la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya en la última pausa de nuestro programa en 3 puntos para todos aquellos que se integran. Estamos conversando aquí con un experto en el derecho laboral, sobre todo al Código de Trabajo, y estamos tratando un tema controversial que realmente no pudo tener la conquista que se quería para los trabajadores y para los propios empleadores, pero no se dio. Y estamos aquí con el doctor Douglas tratando estos temas interesantes. Adelante, Javier, con la pregunta. Yo insisto, antes de irnos a la pausa, que tú tienes en la República Dominicana una representación mínima sindical. Mínima, porque están sindicalizados la cantidad mínima. Tú no puedes poner a unos dirigentes históricos a negociar por una minoría. Para no decirle dinosaurio. No, yo no hablo de dinosaurios, minoría. O sea, el sector sindical en la República Dominicana es una minoría. Y entonces están negociando en nombre de la mayoría de empleados. Porque dentro de los empleados no hay la mayoría sindicalizada, porque en República Dominicana no hay esa tradición. Lamentablemente, el tripartito está conformado a través de la Confederación. Pero hay que modificar el tripartito. Tendríamos que modificar eso, el gobierno dominicano reconocer una representación diferente a la que reconoce ahora mismo para que se pueda debatir de una forma más ampliada todas las propuestas a favor de los trabajadores, porque el sector empleador está bien representado, bien asesorado
y muy enfocado sobre los puntos que necesitan. Aparte tú, Y de ahí los tienen temas los que usted resultados. ha tocado, ¿cuáles oportunidades todavía tendríamos tiempo para, en este proceso de aprobación, para mejorar en este instrumento jurídico, en esta modificación? ¿Y cuáles, diríamos, cuáles aspectos positivos y negativos, aparte de lo que usted ha citado? Bueno, realmente existen en la propuesta de modificación al código aspectos positivos como el tema de regular el acoso moral, el acoso sexual, el moving. Existen, la figura, vuelvo y repito, del juez conciliador del todo no es mala, lo que hay que hacer ajustes importantes, el tema de la regulación del teletrabajo, bien interesante, mejoras a obtener. Bueno, incluir la protección de datos de los trabajadores, incluir el tema de las plataformas digitales, mejorar el capítulo de las trabajadoras domésticas, mejorar el capítulo del teletrabajo. Pero eso se puede lograr si ciertamente se crea una comisión especializada con abogados que están todos los días en los tribunales o abogados que están asesorando todos los días a empresas y trabajadores a los fines de armonizar una propuesta que vaya a fin con los nuevos tiempos. Bien. Yo tengo una pregunta, porque a veces, digo, para conocimiento, existe la Organización Internacional de Trabajo, que es un regulador, Sí. y donde se normalizan las leyes laborales internacionales. Nunca se ha visto un caso precedente en donde situaciones que son para el derecho del trabajador o para el propio empleador, se ha discutido donde puede intervenir la Organización Internacional del Trabajo y hacer algún tipo de presión cuando considera que es injusta la medida que pueda tomar, aunque sea el propio Congreso, y no puede tomar una decisión, aunque no pertenezca al país, sino como una forma de vinculados, puede hacer la relación. Nosotros como miembros de la Organización Internacional del Fundadores. Trabajo ya hemos pasado por esa historia. En 1951, el Código de 1951, el Código Trujillo, fue una presión de la Organización Internacional del Trabajo. La modificación al Código de 1951, que nació la Ley 1692, también fue una presión de la Organización Internacional del Trabajo. En esta ocasión, la Organización Internacional del Trabajo no ha tenido una actividad constante frente a esta propuesta de modificación del código, pero inmediatamente pueda observar algún tipo de irregularidad, va a intervenir, pero de igual manera, una de las cosas que nosotros hemos dicho es evitar las diferentes acciones de inconstitucionalidad que se van a presentar de aprobarse el código, la propuesta de modificación al código. Hay otro tema que llama mucho la atención, el nuevo código que habla del trabajo infantil, que es prohibido por la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de los articulados no habla absolutamente nada. Del trabajo infantil. Mantuvo todo lo que tiene que ver la ley 1692 con la erradicación del trabajo infantil. Pero no trata porque hemos dicho varias veces, la propuesta de modificación al Código de Trabajo se ha enfocado en los temas procesales. Llevar cómo manejar los casos ante los tribunales. Ahí ha estado enfocado la propuesta de modificación al Código de Trabajo. ¿Y cómo actualmente está este instrumento jurídico en el Congreso? Bueno, vamos a ver si nos ponen en contexto. Sí, finalmente ya caducó, tendría que iniciar una nueva legislatura que, aunque existe una extensión, pero va a tratar exclusivamente el tema relativo al Código Penal. El Código de Trabajo tendría que reintroducirse para discutirlo en una próxima legislatura. Esperamos nosotros que en esta nueva oportunidad los legisladores, tal como lo hizo el Senado de la República, vuelva a convocar a todos los sectores para que pueda evacuar un código de trabajo, como hemos dicho, actualizado, con todos los temas importantes que deben tratarse y que tenga consonancia con la Constitución de la República Dominicana. Había un tema que era bastante ácido en cierto sentido y ha sido de oposición de muchos, sobre todo el sector agrícola y construcción, que es el tema laboral de mano de obra extranjera. Correcto. Es un tema que ha creado muchas ronchas. Entonces, uno de los puntos era que aprobar ese código de trabajo había que arrastrar
ese proceso. Sin embargo, la oposición que tenía o tiene todavía es muy grande. ¿Usted cree que eso pueda regularizarse en algún momento? Claro que sí, también una oportunidad para incluir en el Código de Trabajo la regularización de los trabajadores extranjeros en estatus de ilegalidad o hacer consonancia con la ley de migración a los fines de permitir de que los trabajadores en ese estatus puedan obtener un permiso de trabajo a los fines de poder ser ingresados en el sistema dominicano de la seguridad social y proteger primero al trabajador extranjero, ¿verdad?, en ese estatus y evitar procesos que esos propios trabajadores extranjeros puedan iniciar en contra de los empleadores. ¿Se cumple el 80-20 en la República Dominicana o se cumpliría a partir del anteproyecto de Código de Trabajo? Bueno, el 80-20, decir que se cumple, habría que ver las estadísticas actuales, pero creo que no. Entonces, en ese orden, ¿habría que modificar esa fórmula o estaría bien esa parte conforme a la realidad nuestra? Una de las cosas que la propuesta de modificación del código trata de manera somera es el tema del 80-20, porque cuando se tratan de trabajadores especializados, profesionales en un área específica, le permite un mayor porcentaje a los empleadores cuando se tratan de trabajos especializados. O sea, le cambió un término a los fines de poder permitir de que exista una mayor cantidad de trabajadores en las empresas extranjeros. Para terminar, doctor, hay un tema que ha creado preocupación, sobre todo a las amas de casa, con el asunto de la doméstica. Me gustaría que usted tratara de la doméstica, cómo se va a manejar esto, porque aunque no se ha aprobado, pero está eso presente. Exacto. En la propuesta limita la jornada de trabajo a 8 horas. Ordena el pago de horas extras a las trabajadoras del hogar, que ahora le cambia el término de trabajadoras domésticas a trabajadoras del hogar. De igual modo, le fija un preaviso al momento de la terminación del contrato de trabajo. Ya no podrá desvincular a una trabajadora a una trabajadora doméstica sin previamente avisar, darle el preaviso o pagárselo, una de las dos. O sea, trata aspectos importantes, pero ese último específicamente, el tema del preaviso, no limita a la cantidad de tiempo, porque el preaviso siempre depende de la antigüedad del contrato de trabajo. Y entonces a las domésticas le tengo que otorgar 5 días sin establecer a partir de qué momento. Y si yo tengo 2 días con las domésticas y quiero salir de ella, entonces tengo que darle un plazo de 5 días. Exactamente. O sea, que hay temas que riñen, que chocan. Así es. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Siempre a la nosotros. orden estamos. Le agradecemos ese espacio que saca y ese tiempo para poder orientar a nuestros amigos televidentes. Gracias, muy buenas noches. A ustedes por Buenas la noches. invitación. A ustedes solo nos resta decirles, pásela bien, hasta mañana. Feliz noche.